7:04 de la mañana, volvemos a Nueva York, esta vez para entrar en firme en nuestro ciclo de entrevistas para la mañana de este miércoles santo. Y tal como lo hemos planteado en nuestras promociones, nos toca abordar un tema de una gran profundidad social. Ojo que no ven, corazón que no sienten. Y la gran misión nuestra es precisamente darle visibilidad a los grandes temas para sentir, para solidarizarnos, reaccionar y actuar. Beatriz Borges, abogada especialista en derechos humanos, directora de la ONG Centro de Justicia y Paz, está con nosotros. Y Beatriz, al tiempo de darte la bienvenida desde Caracas, comentar que un total de 21 femicidios fueron consumados y 7 femicidios en grado de frustración en Venezuela durante el pasado mes de febrero, aquellos que fueron documentados, según registra el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz. En primer lugar, Beatriz, buenos días. ¿Cómo se ubica esta cifra en el seguimiento que ustedes hacen mensualmente o constantemente a este tipo de situación? Sí, bueno, muy buenos días, Eduardo, y saludos a tu audiencia. En efecto, hablabas de la... Sí, bueno, decía que efectivamente tú decías la palabra visibilizar, y desde el Centro de Justicia y Paz y el Observatorio Digital de Feminicidios hemos hecho ese trabajo de visibilizar y de exigir los derechos humanos de las mujeres, especialmente el derecho a una vida libre de violencia. Y ante la inexistencia de registro y data oficial, parte de lo que hemos tenido que hacer de diferentes partes de la sociedad civil es recolectar o evidenciar estos datos de feminicidio, que es un subregistro. Por supuesto no representa la totalidad, porque es tomado mayormente de lo que son medios de comunicación que registra qué es lo que está ocurriendo en el país. Y además, en el caso de nosotros, tenemos este observatorio digital que también registra lo que está ocurriendo con las venezolanas y en el exterior. Y parte de lo que ha sido nuestro monitoreo, la última vez que se dieron cifras oficiales, hace 5 años, en el 2016, es que se ha duplicado el número de feminicidios en el país. Lo que decías, pues, de febrero es un número alarmante, pero bueno, cuando vemos el mes de abril que está transcurriendo, hemos documentado que se han dado en la primera semana 7 feminicidios y 3 frustrados. Y eso te dice que cada 17 horas ocurre una acción feminicida durante lo que han sido los primeros 7 días de abril. Y te muestra, imagínate, si eso está ocurriendo en la primera semana, ¿cuándo llegaremos al último de mes? Y es allí donde vemos el aumento de feminicidios, vemos que el Estado venezolano sigue sin tomar medidas para prevenirlos, porque esto es una situación también de derechos humanos, y vemos también la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres por esta inacción del Estado, y esto por supuesto tiene una incidencia en la cantidad de casos. Así que es muy preocupante, Beatriz, lo que está ocurriendo en términos de violencia en Venezuela. Esto puede ser un titular. Tú me dices si es correcto. Cada 17 horas ocurre un femicidio en Venezuela. Sí, todavía no hemos publicado el mes de abril, pero te estamos dando esta información que nos tiene muy alertadas en la organización, porque ocurrió la primera semana, 7 feminicidios, 3 frustrados. Desde cada 17 ocurre una acción feminicida durante los primeros días del mes de abril. Y no queremos que sea solo titulares, queremos que esto sea una alerta a la población, una alerta al Estado de exigencia de que este es un tema grave y hay que darle una atención debida. A propósito de eso, mi siguiente pregunta. Hablas de la inacción del Estado, que no toma medidas para prevenir los femicidios. ¿Y cuáles medidas podían tomarse para prevenirlo? Bueno, uno lo que siempre escucha, incluso tú las ves en las cuentas del Ministerio Público, es que para la mejor, la prevención de la violencia se pone todo el peso en la responsabilidad de sanciones al agresor y que la víctima haga la denuncia. Pero desde el punto de vista de los derechos humanos hay obligaciones internacionales suscritas por el Estado venezolano y también en la normativa nacional de prevenir, de sancionar, de investigar. Hay una cantidad de desarrollo que debe hacerse en términos de políticas públicas para protección y prevención de la violencia. Porque además el tema de la violencia de género está también muy arraigada en los patrones culturales de discriminación, de desigualdad y de violencia por razones de género. Y es allí donde se deben tomar medidas efectivas, más allá de simplemente los casos que están ocurriendo, porque cuando ya vemos el caso, atrás de esos casos hay una cantidad de diferentes violencias que han ocurrido y que afectan a las mujeres, y cuando ya vemos la situación de los feminicidios, esa violencia extrema.
esa violencia que llegó al extremo de la desigualdad, la discriminación y la violencia. Entonces, esas medidas efectivas que debe tomar el Estado para prevenir, programas y políticas públicas que concienticen a la población sobre esta violencia, que apoyen a las víctimas, que hagan investigaciones, que tengan debida diligencia, son necesarias. Beatriz, me gustaría que fueses un poco más al detalle sobre esas medidas. Uno entiende que son de carácter estructural, de raíz en la sociedad, hábitos, costumbres, culturas que se vienen repitiendo. Pero en la próxima parte quisiera eso, y sobre todo que nos expliques cuáles son los contextos en los que se dan estas expresiones de violencia de género al extremo de darle muerte a una mujer, estratos sociales, lugares. Bueno, esto es interesante, ¿no? Internarnos también en estos asuntos. Amigos, regresaremos desde Nueva York con Beatriz Borges, abogada especialista en derechos humanos, directora de la ONG Centro de Justicia y Paz, CEPAZ. Volveremos. 7:17 minutos. Cheo y Virgilio y Cheo en la avenida Rómulo Gallegos. También, bueno, la familia Ibegui desde Worcester, Massachusetts, allá en los Estados Unidos. Tanta gente en sintonía en América. Beatriz Borges, vía Zoom, no, vía telefónica, en el audio, vía Zoom, en el video desde Nueva York. Beatriz Borges, abogada especialista en derechos humanos, directora de la ONG Centro de Justicia y Paz. Beatriz, yo te decía si podía ser más específica. Es decir, el Estado debe tomar medidas, debe ser previsivo, debe actuar, debe hacer políticas públicas, pero ¿de qué manera? Para saber de cuánto eficiente puede ser una política pública para ir hasta el contexto de una relación de pareja, por ejemplo, y evitar estas cosas. Sí, bueno, en efecto, como decía, el tema de la violencia por razones de género es un tema de derechos humanos y hay obligaciones internacionales de prevención, de investigación, de sanción y de medidas de diligencia. Y una de ellas, como decía al principio, tiene que ver incluso con el acceso a la información, que exista un registro certero, preciso, que esté diferenciado de los diferentes tipos de violencia. Un diagnóstico constante, cotidiano de lo que le está pasando a las mujeres en Venezuela en términos de violencia, pero también en términos de toda la afectación a sus derechos. Eso no existe. Las organizaciones de la sociedad civil es las que están ahorita evidenciando esta problemática y tiene que ser una labor del Estado para justamente poder desarrollar con un diagnóstico debido medidas de prevención. Por eso, una de las cosas que tú vas a ver en nuestro reporte o en nuestro monitoreo, que actualmente no existe, sino solamente allí, es el análisis de fenómenos asociados. Hay que entender el contexto, qué ocurrió, incluso el armamento usado por la víctima. Esa era mi otra pregunta, porque uno se imagina, uno dice, bueno, pero ya va, ¿cómo un hombre le puede quitar la vida a una mujer? Ya va, ¿cómo se llega a eso? ¿Cuáles son esos contextos? Sí, bueno, en CEPAZ justamente hemos hecho ese análisis mensualmente de los fenómenos asociados, donde podemos analizar el contexto, la relación de la víctima con el perpetrador, dónde ocurre, por supuesto con datos que nos proveen las notas que muchas veces no son detallados, pero que nos ayudan a ver incluso cuántos niños quedaron huérfanos, cuál fue el proceso de denuncia anterior, cuál fue la respuesta ante esa denuncia, y nos permite identificar incluso cómo se pueden desarrollar, por ejemplo, políticas dentro de los organismos policiales, porque muchos de estos feminicidios son cometidos por personas que tienen arma de reglamento. También los niveles de violencia, una de las cosas que vemos durante la emergencia humanitaria compleja, pero también durante la pandemia, cómo esos niveles de violencia aumentan y cómo se está relacionado a la posibilidad de atención de las mujeres a encontrar una respuesta. Otro de los informes que hicimos con la Lancia con ellas nos muestra que las mujeres no hacen la denuncia, principalmente, o el 70% de las mujeres que no hicieron la denuncia, entre las principales causas se encuentra el miedo a las que las mujeres sirvan o sean víctimas de represalias, o incluso el entendimiento de que esa denuncia no va a tener un resultado. Y es allí donde es importante este principio de la debida diligencia, donde se hagan investigaciones policiales en la jurisdicción de género libres de sesgo. A veces se justifica la violencia, ay, la mató por celos, es que ella le montó cacho. Entonces, esa justificación de la violencia y los estereotipos de género que puedan atender a estos estándares internacionales, donde hayan investigaciones, donde no se revictimice a la víctima, porque además
A ver, muchas veces lo que encontramos cuando acompañamos a las víctimas en la asesoría legal y psicológica es que cuando ellas ocurren a las autoridades, estas personas no están capacitadas o preparadas para atender y manejar casos de violencia de género. Entonces, es importantísimo para que ellas puedan tener el pleno acceso a la justicia, que haya preparación de las personas que están atendiendo, que no haya dilaciones indebidas, que lamentablemente en el sistema judicial venezolano eso ocurre en la generalidad de los casos, que se repite el debido proceso y que los órganos de justicia actúen con debida diligencia, porque esto envía un mensaje en contra de la impunidad de los casos. Esto envía un mensaje a los perpetradores que esto nos importa. Pero también hay un tema de todas las autoridades en los ámbitos públicos, municipales, regionales y nacionales, donde tiene que haber un debate y una discusión pública alarmante sobre esta situación y por eso creo que es importante este espacio, Eduardo, incluso en estos días que son de descanso. Esto está ocurriendo en Venezuela y cada 17 horas esto se puede prevenir, Beatriz, porque tenemos que hacer sociedades mucho más iguales y sin discriminación. La variable de la condición socioeconómica es determinante acá, ¿o esto se da en todos los niveles? Esto se da en todos los niveles, pero efectivamente vemos situaciones, por ejemplo, lo estamos notando cuando analizamos los fenómenos asociados en las mujeres migrantes, como allá hay un continuo y mujeres migrantes y refugiadas que salen de Venezuela en el contexto de la emergencia, que salen caminando, como vemos en ellas el continuum de violencia y como vemos también el aumento de los feminicidios en el exterior. Y ahí hay situaciones de carácter socioeconómico y además de discriminación estructural, porque parte de lo que pasa con las personas migrantes y refugiadas es que hay estructuralmente se invisibilizan porque tienen miedo cuando van a los países de acogida de hacer ese tipo de denuncias y en el proceso de tránsito y llegada a destino, esos niveles de violencia también aumentan. Hay muchos elementos que aumentan, que hacen que condiciones o que condicionan el aumento de la violencia y efectivamente el feminicidio, y es importante que estos diagnósticos puedan tener, como así lo hacemos en CEPAS, estos fenómenos asociados para ir a esas causas y trabajar con medidas efectivas de prevención. El Ministerio Público, ¿cómo reacciona ante este territorio del delito? Bueno, lamentablemente lo que vemos en los casos que atendemos es que existe, primero, esta necesidad de que haya mayor preparación, mayor sensibilidad sobre lo que son las víctimas de violencia por razones de género. También que no sea solamente el uso de las redes sociales para identificar esos casos que muchas veces se usan también de forma machista, donde no se comprenden las dimensiones de la violencia por razones de género. Y además donde este efecto punitivo no apunta a la prevención, no apunta justamente a entender cuáles son las razones en que están ocurriendo y cuáles son esas medidas de carácter integral que se están tomando. También hay falencias de los organismos de protección en casos de urgencia y de riesgo de las mujeres, por ejemplo, en el caso de las casas de abrigo, que son mecanismos para protección a las mujeres en situación de riesgo. En Venezuela eso no funciona como debería ocurrir, cuando se debería tener acceso a las mujeres que están en riesgo para estos espacios de protección. Entonces, el sistema de protección de derechos de las mujeres en Venezuela es parte también, o debe ser parte de la discusión en términos de cómo están adoptando medidas para proteger a las mujeres, porque efectivamente, en la medida que adopten medidas de prevención, de investigación y de sanción, esto tiene que tener una relación directa en la disminución de los feminicidios y también en la atención de casos y la situación de las diferentes violencias que afectan a las mujeres. Yo estoy recordando, Beatriz, hay una pieza en televisión, en estos momentos la he estado viendo con frecuencia, donde aparecen unas escenas y hay como un bullying a la mujer y unas expresiones, por eso es que las matan y no sé qué tal. Esa la he visto mucho y en algún momento vi una donde una mujer utiliza un lenguaje de señas o le da una clave a alguna amiga que la llama por teléfono para decirle que está a punto de ser agredida. ¿Tú piensas que esas piezas son insuficientes? Bueno, yo creo que este es un tema que hay que trabajar incluso desde los colegios, de las universidades, es decir, un tema que nos acata a todos, porque es un tema de discriminación, es un tema de relaciones de poder y además es un tema cuando ya vemos la violencia, detrás de ello hay diferentes tipos de violencia y hay discriminación y desigualdad presente. Una de las cosas que también tú hablabas es la violencia mediática, que ocurre también cuando vemos en los medios de comunicación cómo se repiten estos patrones y relaciones de poder desigual.
Sí, hay que cambiar en la sociedad, hay que hacer una sociedad mucho más... No, lo que yo te acotaba de la televisión eran piezas de una campaña constructiva de denuncia. Sí, exacto. Esa es la otra cara de la moneda, cómo los medios de comunicación también se suman, exacto, se suman a una campaña para prevenir la violencia, para evidenciar cuáles son los trastornos de género y para no replicarlos, sino decir, bueno, qué es lo correcto y qué es lo correcto, y estas campañas de prevención que hacen que las mujeres también puedan ser acompañadas. En el caso de nosotros tenemos un servicio de atención conjunta psicosocial con Fundamujer y el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, que también es una línea telefónica que brinda atención a las víctimas y a sus familiares en caso de situaciones de violencia por razones de género, que está a su disposición. Beatriz, muchísimas gracias. Lástima que tuvimos muchas interrupciones al principio, pero pudiste desarrollar el tema. Contará siempre con nosotros. Un fuerte abrazo. Beatriz Borges, abogada especialista en derechos humanos, directora de la ONG Centro de Justicia y Paz, desde Nueva York, 727.